Vamos a ver el tema de semejanza de triángulos. Dos triángulos van a ser semejantes si los ángulos interiores son los mismos. Como por ejemplo aquí tenemos dos triángulos, ¿no? Que tienen 30, 80 y 70 como ángulo interior y en el otro también igual, 30, 70 y 80. Estos dos triángulos van a ser semejantes, o sea que sus lados van a ser proporcionales. Por ejemplo, si acá a 70 se lo pone a 30 se lo pone B y a 80 se lo pone C, entonces en el otro triángulo también va a ser lo mismo. A 70 se le va a poner A, pero por algo. A 30 se le va a poner B, pero por el mismo algo. Y a 80 se le va a poner C por ese mismo algo. ¿Por qué? Porque los lados van a ser proporcionales. Por ejemplo, aquí tenemos estos dos triángulos, ¿no? Tienen los mismos ángulos, alfa, beta y teta, ¿no? Pero si nos damos cuenta, los lados son proporcionales. Por ejemplo, a beta se lo pone 18, acá a beta se lo pone 6. Si nos damos cuenta, de 6 a 18 está multiplicado por 3. Lo mismo va a suceder, mira, acá a teta se lo pone 4 y acá a teta se lo pone 12. Nosotros nos damos cuenta que esto está multiplicado por 3, o sea, es el triple, ¿no? Son proporcionales. En este caso, por 3 del chiquito al grande, ¿no? Y lo mismo sucede acá. A alfa se lo pone 7, a alfa se lo pone 21, pues está multiplicado por 3. Entonces, nos damos cuenta de que estos triángulos son semejantes. En otras palabras, son proporcionales. Los lados correspondientes son proporcionales. O sea que si yo divido, por ejemplo, AB y lo divido entre el otro lado correspondiente, que sería pues PQ, esa división será igual a otro par de lados, ¿no? Por ejemplo, BC, a teta se lo pone 4, ¿no? Que es BC. Y en el otro lado también hago lo mismo. Sería, pues a teta se lo pone 12, que es QR, ¿no? Esa división será igual a otro par de lados. AC, por ejemplo, en el pequeño, y en el grande sería, pues, PR, ¿no? Incluso si yo tuviese por aquí, tuviese una altura, por ejemplo, esta altura que está por acá, esta altura, esa altura también va a ser proporcional a esta altura. O sea, todos los elementos van a ser proporcionales, menos los ángulos van a ser iguales, los ángulos no son proporcionales, son iguales. Entonces, si yo reemplazo todo esto, pues será 6 entre 18. Y el otro lado, BC sería pues 4 entre 12, ¿no? Y el AC entre PR sería pues 7 entre 21. Y en todos los casos me va a salir un tercio. O sea, la razón va a ser un tercio. Relacionando de esa forma, ¿no? Si fuese al revés sería de 3 a 1, ¿no? Entonces, los triángulos son semejantes siempre y cuando los ángulos interiores son iguales. Entonces serán proporcionales. Y para la semejanza de triángulos, pues existen criterios. Criterios de semejanza. Por ejemplo, aquí tenemos un criterio. El caso uno. Dos triángulos serán semejantes si en ambos triángulos se repiten dos ángulos como mínimo, ¿no? Si dos ángulos se repiten en ambos triángulos, pues los triángulos van a ser proporcionales, ¿no? O sea, semejantes. Por ejemplo, aquí mira, tenemos el triángulo ABC, sus ángulos interiores son alfa y teta. Y en el triángulo PQR también sus ángulos interiores son alfa y teta. Entonces, eso basta para decir que estos dos triángulos son semejantes. En otras palabras, son proporcionales. Los lados son proporcionales. AB me dicen que es 6 centímetros, BC es 10 centímetros, PQ me indican que es 18 centímetros y con eso me están pidiendo que calcule QR. Como ya sabemos que estos triángulos son semejantes, son proporcionales, entonces podemos relacionar pues, ¿no? los elementos correspondientes. Por ejemplo, a teta se le pone 6. Ah, puedo dividir 6 entre quién? Entre el otro valor que se le pone a teta en el siguiente triángulo, que es 18, ¿no? O sea, 6 entre 18 será igual a quién. Recuerda que empecé en el triángulo pequeño, ¿no? A alfa se lo pone 10, le colocamos 10. ¿Y quién se lo pone a alfa en el otro lado? El lado que me están pidiendo. O sea, me están pidiendo QR, que le hemos puesto X, ¿no? Cuando tenemos una igualdad de fracciones, pues la podemos multiplicar cruzado y tendríamos 6 por X, 6X, 18 por 10. Luego el 6 pasará a dividir y tendríamos que X es igual a 18 por 10 entre 6.
Y al sacarle sexta, sexta 1, sexta 3, X será 30 centímetros. Bueno, porque como los datos estaban en centímetros, sería centímetros. O sea, QR vale 30 centímetros. Y te das cuenta pues que son proporcionales, ¿no? Por ejemplo, acá 6 a 18 fue por 3 y de 10 a 30 también fue por 3, ¿no? Por lo tanto, QR vale 30 centímetros. Segundo caso, dos triángulos van a ser semejantes si tienen un ángulo de igual medida, como por ejemplo aquí el alfa, como vemos acá, alfa y alfa, y ese ángulo ha sido formado por dos lados, pero esos dos lados son proporcionales. Por ejemplo, en el caso de la izquierda tenemos C y B, y en el caso de la derecha será 6 por algo y B por algo. Si observamos eso en un par de triángulos, podemos decir que esos triángulos son semejantes, o sea, son proporcionales. Por ejemplo, miren, aquí tenemos un ejercicio. Acá me indican, tengo alfa por aquí y alfa por acá. Tenemos que ese alfa está formado por los lados que miden 4 y 10. Y en el otro triángulo miden 8 y 20. Y nosotros nos damos cuenta pues que son proporcionales, ¿no? Por ejemplo, mira, el 4 al 8 ha sido multiplicado por 2 y del 10 al 20 también por 2. O sea, la misma constante. Entonces, sí son proporcionales estos triángulos. En otras palabras, son semejantes. Si son semejantes, pues podemos hacer nuevamente la igualdad, ¿no? Que hicimos hace un ratito, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir, a alfa en el pequeño se lo pone 7, en el grande se lo pone x, o sea, dividimos esto. Y esa división pues será igual a otro par de lados, ¿no? Por ejemplo, al costado de alfa está 4, ¿no? Le podemos colocar 4 y al costado de alfa está 8, ¿no? Y multiplicamos cruzado, pues tendríamos 4 por x es igual a 7 por 8. Cuando el 4 pase a dividir, tendremos que sacándole cuarta 1, cuarta 2, x será igual a 14. Que era también sencillo, pues multiplicar, ¿no? 7 por 2, porque ya sabíamos que la constante era 2. 7 por 2 me va a dar, pues, el valor de x, ¿no? 14, entonces vendría a ser aquí. Ese es el segundo caso. El tercer caso es cuando nosotros tenemos dos triángulos, no conocemos los ángulos, pero sí conocemos los lados. Y nos damos cuenta que los lados pues son proporcionales, ¿no? CK y acá era C. B por K y acá era B. A por K y acá era A. Si nos damos cuenta pues son proporcionales los lados, ¿no? La misma constante de proporcionalidad tiene. Entonces si identificamos dos triángulos pues que los lados sean proporcionales, entonces diremos que los triángulos son semejantes. Y podemos nosotros aplicar ahí la relación de lados correspondientes. Por ejemplo, aquí miren, tenemos en este par de triángulos, miren, 65 y 13, ¿no? 70 y 14, 75 y 15. Si nos damos cuenta, por ejemplo, del chiquito al grande, nos damos cuenta de que de 13 a 65 se ha multiplicado por 5, ¿no? Lo mismo sucede de 14 a 70, se multiplicó por 5. Y de 15 a 75 también se ha multiplicado por 5. Ah, entonces si son proporcionales los lados, podemos afirmar que los dos triángulos ABC y PQR son semejantes. Entonces todos sus elementos son proporcionales. Como les mencioné al principio del video, incluso las alturas también van a ser proporcionales. Entonces relacionamos, pues vamos a relacionar. La relación, pues sí, siempre va a ser en una razón, ¿no? Dividiendo dos lados correspondientes. Por ejemplo, podríamos dividir 70 entre 14, ¿no? Que ya sabemos que son correspondientes, 70 entre 14. Será igual a 60, que es la altura, entre la otra altura que me estaban pidiendo calcular, ¿no? Que era x. Entonces, al hacer esta igualdad, voy a poder obtener el valor de la altura de la derecha, ¿no? Multiplicando cruzado, recuerden, 70 por x, 70x, igual a 14 por 60. Ahora el 70 pasará a dividir y tendremos 14 por 60
sobre 70 y pues ahí podemos cancelar décima, décima y le podemos sacar séptima 1 y séptima 2, ¿no? Y finalmente tenemos que x será igual a 2 por 6, 12. O sea que esta altura pequeña era 12, ¿no? Esta altura pequeña era 12. Y 12 por 5 pues me da 60, ¿no? Recuerden que hace ratito habíamos sacado la constante que era 5. Entonces, esos son los tres criterios de semejanza. Si nosotros encontramos esos criterios en algún par de triángulos, pues ya afirmamos que los triángulos son semejantes. Ahora, aplicación en algunos tipos de problemas. Por ejemplo, aquí me están indicando que PQ y AC, o sea, este PQ que está por acá y este AC que está por acá, son paralelas. Ahora, si son paralelas, se cumple lo siguiente, ya que este ángulo que está por acá, que voy a ponerle alfa, será igual a este ángulo que está por aquí, ¿no? Ahora, si yo le coloco, por ejemplo, por acá, un ángulo teta, por ejemplo, ya podemos decir ya que el triángulo pequeño y el triángulo grande, el pequeño sería este, ¿no? BPQ. Y el grande sería este, BAC. Esos dos triángulos son semejantes porque comparten dos ángulos iguales, ¿no? Teta y alfa, teta y alfa. Entonces, si son semejantes, pues su tercer ángulo también va a ser igual, ¿no? Por ejemplo, aquí le podemos poner beta. Acá también sería beta, ¿no? O sea, ya son semejantes. Ya sabemos que el triángulo PBQ es semejante al triángulo ABC. Entonces podemos relacionar, pues, yo quiero calcular PQ, o sea, vamos a ponerle X ya por acá. Le ponemos X y decimos, ¿no? En el triángulo pequeñito a teta se le pone X. En el triángulo grande a teta se le pone 12. Lo relaciono con otro par de lados correspondientes. En el triángulo pequeñito, recuerda que empecé allí, a beta se le pone 2, 2, este 2 que está acá. En el triángulo grande, a beta se le pone 8, sería 6 más 2, 8. Entonces no nos vayamos a confundir, tenemos que observar bien. Y pues ahora multiplicamos cruzado y tendríamos 8x es igual a 12 por 2, 24. Cuando el 8 pase a dividir, vamos a obtener que x vale 3. ¿Y quién era x? Recuerda que x era el valor de PQ. Veamos otro problema. Aquí también, miren, por ejemplo, acá tenemos este triángulo que es bien común, ¿no? Generalmente ponen este problema en el tema de semejanza de triángulos. Comparten un ángulo, teta y teta, ¿no? Ahora, si yo coloco un ángulo acá arriba, vamos a ponerle alfa, vamos a decir que el triángulo ABD, pues tiene teta y alfa, ¿no? Y el triángulo ABC, pues también tiene teta y alfa. Este de aquí nos olvidemos por un ratito. O sea que el triángulo pequeño con el triángulo grande son semejantes, porque ya tienen dos ángulos que se repiten, ¿no? Entonces, triángulo ABD, vamos a decir ABD, es semejante al triángulo, pues ABC, ¿no? Al triángulo grande. Entonces, como son semejantes, son proporcionales, podemos nosotros relacionar ahora, ¿no? Vamos a colocarle por aquí, pues, beta en el triángulo pequeño. En el triángulo grandote, aquí tendría que ser beta. Todo esto tendría que ser beta. Ya. Entonces, relacionamos, a ver, del pequeño al grande. Decimos, a ver, en el pequeño, a alfa se le pone 8, ¿no? En el pequeño. Lo dividimos entre el que se lo pone a alfa, pero en el grande. A alfa en el grande se lo pone 20, ¿no? Lo dividimos entre 20. Esto lo igualamos con otro par de lados, pues, ¿no? Donde esté lo que me estén pidiendo, pues el X, ¿no? Entonces vamos a decir, en el pequeño, a teta se le pone X en el pequeño. Ahora en el grande, a teta se le pone 10. Al multiplicar cruzado tendríamos pues que 20 por X es igual a 8 por 10, que sería 80. Y cuando el 20 pase a dividir al otro lado, vamos a obtener que X vale 4. Entonces el valor de X será 4. Ahora veamos un último problema. Y aquí tenemos pues otro problema donde me indican pues que calcule X. Y ahora mira, si yo coloco aquí alfa,
acá por opuestos por el vértice también aquí va a ser alfa, ¿no? Entonces ya sabemos que este triángulo pequeño con este triángulo más grande son semejantes, ¿verdad? Porque ya tienen dos ángulos que se repiten, teta y alfa, teta y alfa. Entonces vamos a decir, pues, a ver, alfa en el pequeñito se le pone 5. Lo dividimos con el otro que se le pone alfa en el triángulo grande, que sería 15, ¿no? Lo relacionamos, o sea, lo igualamos a otro par de lados. Ahora, decimos, en el pequeñito a teta se le pone x, ¿no? Y en el grande a teta que se le pone 12. Entonces multiplicamos cruzado, tendríamos 15 por x es igual a 5 por 12 que es 60. Cuando 15 pase a dividir, voy a obtener que x vale 4. Entonces, este tema de semejanza de triángulo recuerda que lo que debes buscar son los criterios de semejanza para poder afirmar recién que los triángulos son semejantes. Y si ya los triángulos son semejantes, relacionas los lados correspondientes como una razón y formas tus igualdades para hallar el valor desconocido.